Bienvenidos al espacio Aprendiendo Contabilidad con el profesor Manlio. Estaremos abordando la lección número 9 referido a la estimación para cuentas incobrables. Los tópicos a revisar en esta ocasión están referidos a 1, que es la estimación para cuentas incobrables. 2, diferentes métodos para calcular la estimación de cuentas incobrables. 3, consideración de la legislación fiscal vigente. 4. La contabilización de las cuentas incobrables y su presentación en el balance general. 5. Casos especiales referidos a las cuentas incobrables. ¿Qué es la estimación para cuentas incobrables? Es el registro contable para estimar un porcentaje de los adeudos a cargo de terceros y a favor de la entidad ante su notoria imposibilidad de cobro derivado de operaciones de venta o bienes de servicio. Importante esa colita del último párrafo. Derivado de las operaciones de venta de bienes o servicios, o sea, el giro principal de la actividad del negocio. Está referido a eso, pues, ¿verdad? Derivados de operaciones de venta de bienes o servicios. Es importante mencionar que para determinar el monto de la estimación para cuentas incobrables se hace tomando como base el monto expresado como saldo que al final del ejercicio contable tiene las cuentas por cobrar comerciales. Las cuentas por cobrar comerciales son las derivadas de las operaciones de venta de bienes o servicios. Por favor, no tomen en cuenta para este cálculo cuentas que, si bien es cierto, son recibibles, pero que tienen otra connotación, como por ejemplo otras cuentas por cobrar, deudores diversos y otras similares. Bueno, nos toca explicar un poco los diferentes métodos para calcular la estimación de la incobrabilidad. Hay tres métodos, los más usuales, pues, ¿verdad? Uno de ellos se refiere al porcentaje, aplicar un porcentaje sobre las ventas netas al crédito, ¿verdad? Eso es agarrar un por ciento, aplicarlo al total de las ventas netas al crédito y de ahí saldría el monto para contabilizar como cuenta incobrable. El contador no puede asignar ese porcentaje, él solamente lo aplica, pero es una instrucción emanada, ya sea del departamento de cobranza o del departamento de ventas en su efecto, pues, ¿verdad? El otro método es un porcentaje sobre el saldo de las cuentas por cobrar. Es también aplicar un porcentaje, pero en esta ocasión sobre el saldo de las cuentas por cobrar. Es el método que más se asemeja, ¿verdad? Y acerca posiciones a lo que establece la ley de concertación tributaria, que ya lo vamos a ver, ¿verdad? Es aplicar ese porcentaje al saldo de las cuentas por cobrar. Y por último tenemos el método basado en la antigüedad de saldos. Este método para mí es eh, el que es más analítico, ya que nos muestra en una tabla de Excel cómo se componen los saldos de la cartera. ¿Ya? Esto tanto de manera absoluta como de manera relativa, pues, y nos da mayores elementos de juicio en función de establecer una provisión adecuada sobre las cuentas por cobrar. Consideración de la legislación fiscal vigente. De acuerdo al artículo número 39 de la Ley de Concertación Tributaria, nos dice que son deducibles los costos y gastos causados generales, necesarios y normales para producir renta neta gravable. El numeral 20 dice lo siguiente: aplicar hasta el 2% del saldo de las cuentas por cobrar.
Eso lo ratifica el reglamento en su artículo 29, numeral 16, donde dice que relacionado al numeral 20 del artículo 39, la provisión del 2% es ajustable anualmente y esta no debe de exceder al equivalente del saldo de las cuentas por cobrar que figura en la declaración del IR anual del periodo gravable. ¿Ya? Es decir, cuando nosotros vayamos a correr el asiento de incobrabilidad, este se tiene que ajustar plenamente al 2% sobre las cuentas por cobrar que se presentan y se declaran en la declaración del impuesto sobre la renta anual del periodo gravable. Un ejemplo simple, ahí lo tenemos. Pues si el saldo de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de determinado año es 500.000, pues el valor de la estimación por incobrabilidad, de acuerdo a lo que establece la ley, serían 10.000 córdobas. Contabilización de las cuentas incobrables y su presentación en el balance general. La premisa está ahí abajo, dice, considerando que las ventas netas fueron 6.500.000 y aplicamos el 3% de acuerdo a comunicación del gerente de venta, pues el asiento contable sería un cargo a gastos de venta con crédito a la estimación para cuentas incobrables. ¿Ya? Hasta ahorita no vamos a entrar a la contradicción, si hay o no contradicción con lo que dice la ley. Solamente estamos viendo la mecánica contable, cargando a gastos de venta con crédito a la estimación para cuentas incobrables, de acuerdo a la premisa que tenemos acá. Aquí tenemos la misma mecánica, cargar a gastos de venta con crédito a la estimación para cuentas incobrables. Pero la base es lo que establece el método 2 para calcular la incobrabilidad. Se aplica un porcentaje sobre el saldo de las cuentas por cobrar. La mecánica de contabilización utilizando el tercer método es exactamente igual. Recuerden que el tercer método no es otra cosa más que el análisis de antigüedad de saldo. La presentación en el balance es que a las cuentas por cobrar le vamos a restar el valor de la estimación para cuentas incobrables para hacer las cuentas por cobrar neto. Ya ustedes saben por lecciones anteriores que las cuentas por cobrar están definidas en el activo circulante. Casos especiales de las cuentas incobrables. Por ejemplo, fijémonos bien, aquí las cuentas por cobrar son 660.000. La estimación para cuentas incobrables es el caso anterior que vimos, ¿verdad? No es otra cosa más que el 2% de los 660. Esa sería la contabilidad, la contabilización al cierre fiscal del año 2022. Se presenta en el balance, ya dijimos, cuentas por cobrar restando la estimación para cuentas incobrables. El supuesto que vamos a considerar es que dentro de esas cuentas por cobrar existe un cliente de nombre Armando Paredes Rojas con un saldo de 5.000 pesos y ya corriendo el año 2023 se decide cancelarlo. Es decir, ya se agotaron todas las posibilidades en función de recuperar ese crédito. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cancelarlo. ¿Cuál es la mecánica de contabilización? Vamos a cargar a la estimación de las cuentas incobrables, vamos a tomar de ese bolsón que tenemos ahí y lo acreditamos a las cuentas por cobrar, ya definitivamente dándole de baja a esa cuenta por cobrar, ¿verdad? Es decir, para llegar a ese momento, pues se agota una serie de gestiones administrativas, pero cuando ya no se puede hacer nada más, pues, y es imposible recuperar el crédito, pues lo llevamos a
a la estimación para cuentas incobrables y lo acreditamos a las cuentas por cobrar. Supongamos, ¿verdad? En el hipotético caso de que por alguna razón inexplicable este cliente diga que va a pagar la cuenta, va a pagar el adeudo que nosotros hemos mandado a cancelar. Entonces se reintegra. ¿De qué manera se reintegra? Cargando a las cuentas por cobrar y acreditando la estimación para cuentas incobrables. Es decir, darle vuelta a la partida donde nosotros cancelamos el adeudo, ¿verdad? Después si cancela, pues sería cargar a caja con crédito a cuentas por cobrar. Listo, ¿verdad? Pero para ello tenemos que hacer el reintegro de nuevo. Esto que nosotros tenemos aquí sería una cancelación indirecta. Es decir, ¿por qué? Porque estamos utilizando como puente la estimación para cuentas incobrables que fue creada en el año 2022, pero que estamos haciendo uso de ella en el año 2023. Vamos con los casos especiales de las cuentas incobrables. Miremos cómo se hace una cancelación directa y los elementos que intervienen en ella. Vamos a leer el supuesto. Consideremos que estamos en el año 2023 y que el 3 de enero le concedimos un crédito al señor Alan Brito Delgado, de oficio aviador, por la cantidad de 150.000 córdobas a 30 días plazo. El día 31 de enero, este señor hacía un vuelo de rutina. En pleno trayecto el avión se quedó sin gasolina y el señor Delgado pierde la vida. ¿Qué debe hacer la empresa? Pues deberá hacer la cancelación de las cuentas por cobrar cargando directamente a la cuenta de gastos. Esto debido a que el evento fortuito está dentro del periodo contable. Es decir, fijémonos bien, hace una cancelación directa cargando a gastos de venta con crédito a las cuentas por cobrar. ¿Eso por qué? Porque está dentro del mismo periodo contable. El evento ocurrió dentro del periodo contable que no se ha cerrado. Ya, si este crédito lo hubiéramos dado en el 2022 y sucede este evento, ¿verdad? Que hay que cancelar la cuenta del señor Alan Brito, entonces el cargo sería, en vez de a gastos de venta, se carga la estimación para cuentas incobrables. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia cuando el evento sucede dentro del mismo periodo contable que está vigente. ¿Ya? Este es un caso de los que se consideran especiales. ¿Ya? No nos queda más que ilustrar el cálculo de la estimación de cuentas incobrables basado en el método de antigüedad de saldo. Para ello hemos preparado un video especial que lo vamos a ver. Bien, veamos cómo funciona el reporte de análisis de antigüedad de saldo. Este es un reporte desarrollado en Excel que funciona de manera razonable y aceptable. Aquí tenemos los siguientes datos: un número consecutivo, un código del cliente, que bien puede estar amarrado con algún sistema de control de cartera, el nombre del cliente, nombre y apellido, la fecha en que se otorgó el crédito, el monto del crédito aprobado. Eso da 321.630, la suma de todos los créditos otorgados. Este 321.630 debe ser el saldo de la cuenta de mayor. En este caso,
esto que nosotros tenemos aquí actúa como un auxiliar. Normalmente las empresas dan 30 días de crédito. Pues. Esto de las políticas de crédito está amarrado con el crédito que se recibe de los proveedores. Si los proveedores nos dieran mayor crédito o mayor plazo en crédito a los 30 días, también nosotros podríamos jugar con eso con el cliente. Es decir, si nuestro proveedor nos da 45 días, pues también nosotros podríamos darle 45 días de plazo a nuestro cliente. Pero si nuestro proveedor nos da 30 días y nosotros le damos 45 días, estamos jugando contra las finanzas de la empresa, porque tendríamos que buscar plata para cancelar a los proveedores y a nuestros clientes darle 45 días. Entonces, normalmente la política de crédito se amarra con la política de crédito que tienen los proveedores hacia la empresa. La fecha de vencimiento se calcula, ¿verdad?, en función de la fecha del otorgamiento del crédito. Nos calcula los días de vencimiento en función de la fecha del reporte. La fecha del reporte aquí es 31 de diciembre del 2022. ¿Ya? Aquí hay una condición, ¿verdad? Una función condicional que nos dice que si H6, que es la cantidad de días de vencimiento, es mayor o igual a 45 días, nos tire una alerta, ¿verdad? Esa alerta es para comenzar a presionar al cliente de que nos pague. Y después hay 5 estratos donde se ubican los saldos otorgados en función de los días de vencimiento. Crédito corriente, el que no ha superado los 30 días de plazo. El vencimiento de 1 a 30 días es otro estrato. El otro estrato, vencimiento de 31 a 60. El otro estrato, de 61 a 90 días, y en un último estrato, vencimiento a 90 días o a más. ¿Ya? Entonces ese 90 días o a más puede ser 120, 130, 145. Eso lo calcula el programita que tenemos aquí desarrollado en Excel y lo ubica en el último estrato. Aquí está diferenciado por estrato. Si yo agarro esto, lo bloqueo, me dice que la suma son 321.630. Y aquí hay un operador lógico que me dice que la suma de cada uno de los estratos es igual al valor del auxiliar. Si esto fuera diferente, aquí me tiraría un error. Estos porcentajes que están aquí es la composición de la cartera. En lenguaje de puro español, nosotros diríamos de que el 32.61% es una cartera que está en crédito corriente. 20.32 es la cartera que está vencida de 1 a 30 días. El 4.67 es el porcentaje de la cartera vencida de 61 a 90 días. Y 12.59 es el vencimiento a 90 días o a más. En base a esta situación, de parte del departamento de ventas le bajan al contador una instrucción, y es de que calcule y aplique estos porcentajes en función de cada uno de los estratos. Es decir, al crédito corriente le vamos a aplicar una estimación del 0,5%. Al segundo estrato el 2%. Al tercer estrato el 5%. Al cuarto el 10%. Y al quinto y último el 100%. ¿Ya? Esto es de acuerdo a lo que nos pasa cartera, de acuerdo a la política que debe existir internamente en función de realizar estas estimaciones.
Con estos porcentajes el contador está capacitado para determinar los valores absolutos de cada uno de los estratos, buscando el valor final de la estimación para cuentas incobrables. El valor final aquí de las cuentas incobrables, de la estimación para las cuentas incobrables para el año 2022 es de 48.609 córdobas con 18 centavos. Ojo con este valor, ¿verdad? Porque de acuerdo a la aplicación del artículo 39 de la Ley de Concertación Tributaria y 29 del reglamento, que dice de que nosotros debemos de aplicar un valor máximo del 2% sobre el valor de la cartera al 31 de diciembre del 2022. Entonces, el 2% de 321.630 córdobas es 6.432 córdobas con 60 centavos. Sin embargo, de acuerdo al análisis de antigüedad de saldo, nosotros necesitamos contabilizar 48.609 córdobas con 18 centavos. Hay un exceso de lo que vamos a contabilizar con respecto a lo que dice la ley de 42.176.58. La pregunta aquí es, ¿qué hacemos? ¿Contabilizamos solamente 6.432.60 o contabilizamos 48.609.18? La respuesta es de que contablemente nosotros vamos a decir cargo a la cuenta de ventas, de gastos de ventas, como ya lo hemos visto en la teoría, con crédito a la estimación para cuentas incobrables por 48.609.18. Eso es desde el punto de vista financiero. Desde el punto de vista fiscal, únicamente vamos a reconocer como gasto 6.432 córdobas con 60 centavos, que es lo que permite la ley de acuerdo al artículo 39 de la Ley de Concertación Tributaria. Este cálculo en exceso son gastos que no son reconocidos por el fisco para efectos de impuestos. Pero la contabilización tiene que hacerse de acuerdo al valor razonable que nosotros estamos determinando por medio de el reporte de análisis de antigüedad de saldo. Esto para efectos de la aplicación de la ley, ¿de acuerdo? Lo que voy a hacer ahorita es para mostrar, ¿verdad? Yo esto ya quedó claro, ¿verdad? Lo que voy a hacer ahorita es mostrar lo siguiente, ¿no? Cómo funciona el tema del uso. Lo vamos a dejar ahí oculto, ¿verdad? Porque necesito mostrarle cómo funciona el reporte de antigüedad de saldo. Este puede ir para atrás o para adelante, pues, ¿verdad? Pero pensemos de que este reporte lo vamos a hacer al 1 de enero, perdón, al 31 de enero del año 2023. Fijémonos bien en la condición que están ahí los cálculos. Cuando yo haga eso, esas cifras se tienen que mover. Quería explicarle estos valores negativos que tengo aquí de 4 y de 9. Eso quiere decir de que estos dos créditos que fueron otorgados el 5 de diciembre del 2022 y el 10 de diciembre del 2022 aún no han vencido. En todo caso, le faltan 4 días para vencerse y 9 días para vencerse. He convertido este video en una segunda parte de la explicación que traíamos con anterioridad. ¿Cuál es el propósito? Bueno, el propósito es demostrarles que esta herramienta la pueden utilizar para el control de un reporte de antigüedad de saldos en su empresa.
nosotros vemos aquí de que este reporte depende de la fecha del reporte. Por ejemplo, está calculado en este momento el 31 de diciembre del 2022 por todos los créditos que otorgamos a estas personas con su fecha y su monto. Pero ¿qué pasa? Este reporte de antigüedad de saldo permite de que yo haga cálculo en cualquier fecha, no solamente a final de año fiscal o a final de mes, sino que en cualquier momento del tiempo yo puedo indicarle que me calcule, por ejemplo, el análisis de antigüedad del saldo el 15 de enero del 2023. Vamos a regresarnos a posición anterior para que vean de que cuál es el estado de los estratos, ¿verdad? Ahí tenemos los porcentajes y la composición absoluta de cada uno de los estratos. Pero si yo le doy al 15 de enero del 2023, me cambia. Ya no tengo, por ejemplo, créditos corrientes. Todos están vencidos arriba de 6 días hasta 177. Entonces, la idea es de que el programa que está diseñado en Excel ubique en qué estrato están los valores absolutos de la composición de la cartera. Por ejemplo, este OK está definido en función de que Excel suma la composición de la cartera y tiene que ser exactamente los 321.630 que tenemos ahí. Ahora, la otra cosa es, ¿verdad? Ya le habíamos dicho de cómo pueden revisar cada una de las fórmulas que están en cada una de las celdas, ¿no? Por ejemplo, si aquí le decimos fórmula texto y le decimos que nos dé la fórmula que hay ahí, pues hay una simple suma de F6 más H6 y eso hace calcular el vencimiento. Si yo esto lo arrastro hacia la derecha, me pone qué es lo que el programa está haciendo, ¿verdad? Hay una comparación de F3, que es la fecha del reporte, menos I6, que es la fecha de vencimiento del crédito otorgado. Si yo me voy más hacia la derecha, ahí puedo encontrar la fórmula lógica que me está permitiendo a mí que me tire esa arroba, o sea, que me tire esa alerta. Si yo quiero ver la programación que tengo, por ejemplo, para calcular el crédito corriente, pues le vamos a poner fórmula texto y le vamos a pedir que nos dé qué es lo que tenemos ahí. Vamos a revisar más fórmula texto. Ahí tenemos una fórmula más fórmula texto en L6. Aquí lo que pasa es que aquí tengo escondido unos valores. Le vamos a dar para abajo, ¿verdad? Para que nos permita aplicar fórmula texto a esta celda que está ahí y ahí la tenemos, ¿verdad? Siempre es bueno de que las cosas nos salgan a la perfección porque nos ayuda pues a desarrollar pues la solución. Si yo, por ejemplo, nos vamos a ir aquí, que es la más compleja, pues, ustedes pueden ver las fórmulas que están ahí mediante este proceso, pero por ejemplo, quiero revisar cuál es la fórmula con la que se desarrolló el cálculo del vencimiento a más de 90 días, de 90 días a más, y eso lo vamos a hacer fórmula texto. Indicamos qué es cuál es la celda que nosotros queremos que nos diga cuál es la fórmula y le damos enter. Ahí la tenemos. Esa es la fórmula que nos permite de que el programa calcule y nos envíe al estrato último ese crédito que está vencido a 177 días. Insisto, ¿verdad?
Este programa lo vamos a dejar en el video que vamos a subir relacionado al tema de la antigüedad de saldo. Todo con la idea de que se utilice en explotación real o para dar un seminario, una clase, lo que sea, ¿verdad? Yo no tengo problema en colgarles estos desarrollos que son propios en beneficio de ustedes. Muchas gracias. Antes miremos otro cálculo al 28 de febrero del 2023. Ahí tenemos. Ya nos hace el cálculo así de sencillo mediante la programación que está ahí. Muchas gracias por la escucha. La lección 9 es relacionado a la estimación de cuentas incobrables. En la lección 10 conoceremos el proceso para registro contable de la apertura de un fondo de caja chica, los procedimientos que deben considerarse para su aumento o disminución, así como el correspondiente registro contable cuando se produce un reembolso de fondos. La lógica que llevamos es de que se conozcan todas las interioridades de un proceso contable para hacer un ejercicio integrador y poder generar balanza de comprobación y los correspondientes estados financieros. Nos vemos en la próxima.